Ahora sí, ya estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos este viernes 4 de octubre. Ya casi estamos llegando al final del año. Y muchísimas gracias al padre Javier Luzón. Bienvenido, padre. Hoy estaremos Bien, tratando la quinta puerta, heridas de seno materno y los exorcismos que tienen que ver con las heridas de seno materno. No todos los exorcismos que ha hecho que tienen que ver con esa puerta, pero los mayores mente posibles que pueda hablar el Padre. Bienvenido, Padre, adelante y el Padre va a hacer la oración de protección inicial. Adelante, Padre. bueno, bien hallado y efectivamente vamos a comenzar orando. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos Amén. encomendamos a la Virgen Santísima y a San José. Le pedimos a San Francisco de Asís, que es el santo que celebramos hoy, y que nos acompañe. Y le decimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se ocupe de las comunicaciones. Padre, antes de Efectivamente, empezar, hoy, espérame, nos han pedido desde la semana pasada que le preguntemos si puede hacer bendición de sacramentales al final. pues esta vez no vamos a hacer bendición de sacramentales porque creo que no nos va a dar tiempo. Ok, Pero la próxima, como tenemos en el mes de octubre, la próxima vez, pues sí, y luego sí que suelo hacer, la puedo hacer todos los primeros miércoles de mes en el programa de Mundo Católico, al acabar el programa, que es a las 21:15 hora española, ahí suelo siempre bendecir los sacramentales. Entonces, hoy no creo que nos dé tiempo, pero bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer. Efectivamente, de las puertas de las que no tiene responsabilidad el afectado, son las puertas de los maleficios recibidos, las heridas desde el seno materno, y las herencias ancestrales. Las heridas afectivas son un aspecto muy clave porque gran parte de los prolegómenos de toda liberación está en la sanación interior. Si se fijan, de las 6 puertas, el rencor es heridas que hay que sanar. Las heridas afectivas desde la gestación también, y luego pues las herencias ancestrales a veces tienen un componente también de emocional, de sanación importante, no solo de liberación. Y por eso siempre suelo decir que no hay mm, liberación sin sanación, igual que no hay liberación ni sanación sin conversión. La conversión es lo más elemental, es lo más básico de todo, es lo primero, lo que es necesario, por eso la primera puerta es la más importante, el rechazar el pecado, el alejarse del pecado, y entonces, pues efectivamente no hay liberación ni sanación sin conversión. Pero luego hay que afirmar también con la misma rotundidad que no hay liberación sin sanación interior. Si una persona no abandona el rencor, que eso depende de él, y si una persona no supera las heridas afectivas padecidas, pues la liberación puede prolongarse durante tiempo. Entonces esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Eh, esta puerta, la quinta, se refiere a las heridas que hemos recibido, y las más que influyen luego a lo largo de toda la vida, influyen más, son las heridas tenidas durante la gestación. Esto es una cosa que ha revelado el, el Espíritu Santo
en el ámbito de la renovación carismática hace 50 años y que ahora es la estrella de la neurología pediátrica, porque han descubierto los neurólogos de niños que, que los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre y a través de la madre todo el estado de la familia. Y entonces se enteran de todo. Esto, pues, uno de los mejores aliados de la cultura de la muerte ha sido, y de la aceptación generalizada del aborto, que ahora ya, por ejemplo, en España, la mitad de las muertes se deben a los bebés abortados. Es terrible, es un drama. Y además, teniendo en cuenta que Jesucristo nos dijo que o sea, el que escandaliza a un pequeño, más le valía que le encajaran una rueda de molino y lo arrojaran al mar, ¿no? Que eso suceda que antes de que haga eso, ¿no? Pues quiere decir que claro, una sociedad que mata a sus niños, pues es una sociedad que no tiene futuro, ¿no? Está sentenciada de muerte. Como de hecho pues, está profetizado que va a suceder, ¿no? Que va a haber unas grandes calamidades, lo dijo la Virgen en Fátima, en Akita, en muchos sitios, la Salet, etcétera, ¿no? Es decir, que por esos grandes pecados, ¿no? que están sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues hay que esto tenerlo muy en cuenta porque es de estas cosas que son especialmente importantes, ¿no? Y pues digo que uno de los aliados es desconocer lo que sucede en los seres humanos durante la gestación y la trascendencia de sus experiencias en esa etapa para la configuración de lo más profundo de la psicología del individuo, su inconsciente, que es lo que luego va a condicionar más el desarrollo del temperamento del sujeto a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo relevante. La importancia del inconsciente pues es muy grande, también del subconsciente. El subconsciente, ahí vamos almacenando heridas que no somos capaces de cargar con ellas, de las que hemos sido conscientes, pero las relegamos porque no podemos llevarlas tanto en la mochila y entonces las relegamos al subconsciente. El inconsciente es la etapa de la gestación y los primeros meses de vida extrauterina, donde el desarrollo cerebral es mínimo, ¿no? Entonces, es un tema sanar el inconsciente y luego el subconsciente y las demás heridas afectivas que tengamos en el consciente es uno de los temas fundamentales. Yo aprendí este tema de las heridas durante la gestación porque me vino a ayudar durante un tiempo una persona de la renovación carismática y bueno, vi que cómo se hacían estas oraciones para sanar las heridas desde el seno materno. Y entonces le pedí, decir, mira, me parece que es un tema que puede ayudar mucho a la gente, vamos a hacérselo a todos los pacientes que tengo. Y entonces él me dijo, hombre, padre, es que esto no se hace así, porque cuando trabajamos con el padre Emiliano Tardif, pues esto no se hacía a todos. Digo, bueno, mira, yo soy el exorcista y soy el que conozco a mis pacientes, y entonces yo lo voy a hacer. Si tú me quieres acompañar, me acompañas, y si no, pues no me acompañas, pero yo lo voy a hacer a todos, porque creo que es algo que les puede ayudar. Y así él se avino y vino a acompañarme. Y en 2 días, dedicamos 2 días, tenía 50 y pico pacientes en ese momento, a atender cada día pues, a 20 y pico. Y entonces era una maratón, media hora por persona, una auténtica maratón, que acabamos al segundo día. Y entonces esta persona que me había acompañado, pues me dijo, no me podía yo imaginar que sucediera esto. El 100% de las personas que hemos atendido tenían heridas desde el seno materno. El 100%. Y esto pues es algo
bueno, que hay que reconocerlo y que hay que tenerlo muy en cuenta, que cómo el enemigo aprovecha esas heridas que hemos recibido durante nuestra gestación para atacarnos, ¿no? Para atacarnos. Ya digo que este ha sido un tema que se ha ido descubriendo pues recientemente, ¿no? Y que, bueno, que si la gente fuera consciente de lo que sucede a estas criaturas, pues yo me he encontrado pues cantidad en los exorcismos de niños, bebés abortados con 2 días, o la píldora el día después, o un mes, 2 meses. Alguna me la encontré que era una chica que la fueron matando según iba saliendo al nacer a los 9 meses. Me costó muchísimo que perdonara porque su contaminación visual, auditiva y sinestésica era impresionante, era terrible, ¿no? Y entonces, pues costó mucho que esta chica perdonara y que pudiera irse sin perdonar, no se puede ir al cielo, pudiera irse al cielo habiendo ya perdonado. Entonces, pues, es decir, una sociedad que pasa muchas veces, una persona que está en coma y que el cerebro, la actividad cerebral, nula. Y sin embargo, esa persona se ha ido enterando de multitud de cosas a través de ese otro conocimiento afectivo que llamaban los antiguos filósofos el conocimiento por connaturalidad, que es un conocimiento pues, por bioquímico, por neurotransmisores, por hormonas, y que la persona, por eso es tan importante acompañar a los moribundos. Dicen, no, está ya en coma. Bueno, claro que está en coma su cerebro, pero tú acompáñalo porque va percibiendo el cariño y si lo acaricias, si todo eso lo va percibiendo perfectamente, ¿no? Entonces, pues luego, pues claro, cuando el psicoterapeuta saca, por ejemplo, traumas que ha habido durante la gestación, la gente luego se queda pasmada, porque es una sociedad que dice, bueno, el niño no es persona y claro, lo cual es un disparate, porque tiene toda la dignidad humana, tiene su alma, que es el principio vital, es espiritual y por tanto es personal, y con independencia del grado de desarrollo. Pero es que además, para más INRI, es que se enteran de todo. O sea, yo le he preguntado a chavales de 2 días y sabían el farmacéutico que había dispensado la píldora el día después, donde fue su madre a comprarla, el tema del padre, o sea, tenía un rencor, un rechazo a esas personas que habían acabado con su vida que le impedía poder tener paz. ¿Y qué es lo que pedimos por los difuntos? Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, la luz perpetua. O sea, pues no podían tener paz. Y esto pues es algo que les tenía totalmente afectados. La enseñanza bíblica al respecto es súper expresiva en orden a dejarnos claro que esta mentalidad de Descartes, que es la gran calamidad de la cultura occidental, ha sido Descartes. El pienso, luego existo. Entonces, ¿qué pasa? Si pienso, luego existo. Y si quiero, si amo, no existo. Y si trabajo, no existo. Y si hago deporte, no existo. Es decir, ¿de qué vas? Descartes, ¿de qué vas? Es una locura. Ese cifrar la racionalidad como lo único relevante, ¿no? Y lo único que nos hace ser personas. Es uno de los grandísimos errores de nuestra ICAO. Eso ha condicionado luego enormemente pues, toda la cultura posterior, todo el empirismo, o sea, todo Hume, el materialismo empirista, el positivismo, pues que también ha hecho un daño de Comte, ¿no? De que ha hecho un daño tremendo. Es decir, esas corrientes, luego lo que ha pasado en la psicología del siglo XIX, las escuelas psicológicas, que se quedan solo con la razón y relegan a las otras instancias de la persona, especialmente el espíritu. Y claro, pues luego, claro, no curan a nadie. Si es que muchas veces dicen, pero son clientes más que pacientes. El paciente está para curarlo y no para establecer una dependencia ya para siempre, ¿no? Bueno, claro, ¿por qué tiene tantos problemas esa psicología meramente empírica, ¿no?
porque desconoce y margina las otras dimensiones de la persona y no le da relevancia a lo espiritual, en fin, es una auténtica desgracia. Bueno, pues en la Biblia nos habla de que Dios nos ama con amor eterno, que ha pensado en cada uno, dice Jeremías 31:3, que ha pensado en cada uno antes de crear el mundo y de formarnos en el seno materno, destinándonos a ser sus hijos, dice Efesios 1:4-5, Jeremías 1:4. Durante nuestra gestación no somos una masa pluricelular, sino seres personales, amados por Dios, destinados a vivir como hijos suyos, aunque estemos en desarrollo, igual que vamos a estar en desarrollo y luego en declive, pues a partir de la ancianidad, ¿no? O sea, si es que el ser humano pues es proceso y está en movimiento, pero sigue siendo persona, sigue siendo humano en todo momento. Y eso ahora además es que se ha confirmado cuando se ha descubierto, como ha hecho la neurología pediátrica, cómo el bebé se entera de todo lo que sucede a la madre, ¿no? Por el pecado original, la influencia de los diablos está también presente desde el momento de nuestra concepción, pero de la misma manera, la acción santificadora de Dios ya comienza en el seno materno. Dice Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Te constituí profeta de las naciones. Es muy relevante, ¿no? Esta expresión. Dios no nos ha abandonado el poder de la muerte, como decimos en la plegaria eucarística cuarta, sino que interviene en nuestra gestación. Dice el Salmo 139, me has tejido en el seno materno y ha querido ser nuestra ayuda en esos momentos de nuestro desarrollo. En el vientre materno, dice el Salmo 71, ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Hay ataques del enemigo y hay intervención de Dios salvífica por parte de Dios. Y de la misma manera que Dios ha estado presente en nuestra gestación, ahora escucha también las peticiones que le hagamos para sanar los daños que hayamos sufrido en esa etapa. Él no quiere nuestra desgracia, quiere nuestra felicidad. Y ese mismo Dios que dice Apocalipsis 21, en la Jerusalén celestial enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni duelo, ni gritos de fatiga, porque todo lo primero ha desaparecido. Pues ese Dios también quiere asistirnos en las tribulaciones de esta vida, pues es el Padre de las misericordias, el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación nuestra, también en esos momentos de la gestación. Entonces, no es indiferente esas heridas que hayamos podido recibir en esos momentos. Nos ha enviado a su Hijo, nacido de la Virgen María, para devolvernos la alegría del Espíritu Santo. Es impresionante cómo cuando María, con su Hijo en el seno, abraza a Isabel al visitarla, cómo el niño es santificado, salta de alegría en el seno, y Isabel proclama cómo la madre de mi Señor ha venido a visitarme, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es esa maravilla en que se obra también cuando estamos en el seno materno, porque Dios ahí también influye y quiere, pues, que volvamos a renacer materialmente. Acordaos de la conversación que tuvo Jesús cuando Nicodemo, que era discípulo a escondidas porque era miembro del Sanedrín y no podía ser descubierto, pues cuando Nicodemo le dice, ¿cómo yo puedo renacer? ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el seno de mi madre siendo ya un anciano? Y dice Jesús, no es eso. Se trata de renacer en el Espíritu. Y eso es lo que se pide a la Virgen, que ha sido convertida en nuestra madre, pues se le pide que ella actúe como madre y nos geste de nuevo y sane esas heridas que podamos tener en nuestro interior por los padecimientos sufridos
en esa etapa de fetal. Hay que atender esa cuestión. Además, no solo las personas que tienen ataques preternaturales de los enemigos, sino en general toda persona en general. Hay que atender esta etapa, estas heridas, ¿no? En el caso, además, de los atribulados por los espíritus inmundos, esta tarea cobra una función imprescindible. En mi experiencia me ha mostrado, durante los años de exorcismos, que la sanación interior es un objetivo que no debe descuidarse, porque la fragilidad emocional que se fragua en esos 9 meses de la gestación es una de las 6 puertas del enemigo, la fragilidad emocional. Y en esa fragilidad tiene una especial relevancia los meses de la gestación. Luego también pues, hay un abuso, hay un maltrato, hay unos pues, traumas a lo largo de la vida, pues todo eso también hay que sanarlo indudablemente, ¿no? Pero hay que empezar por sanar esas heridas de seno materno, que eso es súper relevante. Yo siempre digo, cuando me preguntan, y bueno, ¿y cómo son los diablos? ¿Qué diría? Pues digo, la característica más notable de los diablos es la crueldad. Son seres desgraciados y, como dice la ABC de la psiquiatría, agresividad es síntoma de tristeza. Son los seres más tristes porque no quisieron experimentar el amor jamás, nunca aceptaron el amor de Dios con que fueron creados y se rechazaron a sí mismos. Y consecuencia de ese estado, pues es lo mal que lo pasan muy mal, ¿no? Y entonces, pues tienen una agresividad connatural. Son los seres más crueles que hay en toda la creación. Y por eso, cuanto más vulnerable es la persona, más se ensañan con ella. Le echan un maleficio a una persona, a una familia. El que resulta más dañado era el más sensible. Eso lo he visto multitud de veces. Que la persona que queda más vulnerado, incluso queda poseído, es el más sensible de la familia. Por eso, además de prescribir a los pacientes que hagan por su cuenta oraciones de sanación, cuando he rezado por ellos, siempre he procurado intercalar de ordinario alguna oración de sanación antes de conjurar a los demonios para que se vayan. Pedir a Dios esa sanación para que luego el conjuro, el exorcismo o el conjuro tenga un mayor efecto. Entonces, estas heridas que se dan en los primeros momentos, pues tienen una relevancia enorme. Yo me acuerdo de una familia que vino a verme con un chico que estaba en la adolescencia y que cuando orábamos por él se ponía en postura fetal. Entonces, pues lo que estuve fue indagando qué había sucedido durante su gestación. Y fue impresionante porque este muchacho que había sufrido pues, problemas durante la gestación, pues tenía esas heridas y fue cuando empezamos a trabajar con eso y empezó a curarse. Tenía unas autolesiones, se lesionaba muchísimo, tenían que ingresarlo y todo venía de heridas de seno materno. Heridas de seno materno. Había sido una gestación muy traumática, no había nacido a los 9 meses, corrió el riesgo de malograrse. Entonces, pues tenía esa actitud refractaria a la vida que llegó que a la edad de la vida, que es la pubertad, pues en rechazar a la vida y por eso se autolesionara queriendo provocarse la muerte. Vamos a ver cómo andamos de hora. Bien. Estas heridas afectivas, o lo que es esta puerta, comprende no solamente la oración de los 9 meses de la gestación, sino luego el resto de la vida, los primeros meses de vida extrauterina y todo el tiempo de la tierna edad, la infancia, la adolescencia, la juventud, toda la vida. Todo eso hay que irlo sanando.
Hay que ir pues con una oración. En el libro de las 6 puertas pues aparece pues en esa oración desde el seno materno, ¿no? Que se le presta una especial importancia a la gestación, los 9 meses de gestación, pero también se comentan luego pues, las heridas de seno materno. Conviene siempre que se va a hacer oración de sanación de interior, comenzar alabando, bendiciendo a la Santísima Trinidad, poniendo en sus manos cada momento donde se han dado esos problemas, renunciando a Satanás y las influencias de los inmundos. Y bueno, se empieza pues, confiando el momento de la concepción para que el Espíritu Santo sane, por la intercesión de la Virgen Santísima, cualquier desorden que haya afectado ese instante. Si se ha producido esa concepción, no fruto del amor, sino fruto de otras actitudes negativas, pues hay que sanarlo, porque todo eso afecta. Si ha sido una concepción extramatrimonial, si ha sido una concepción forzada, si ha sido una concepción no deseada, si ha sido, o sea, hay que ir viendo porque todo eso luego va a marcar al bebé, ¿no? Después se pone en manos de la Virgen los 15 primeros días de gestación en que no había signos todavía del embarazo y que el embrión ha podido sentirse solo e inseguro. Después se le pide a la Virgen que intervenga para curar las heridas que se hubieran producido al conocer la noticia durante el resto del primer mes y del segundo. Se ha conocido la noticia, pues hay a veces unas actitudes. Yo recuerdo un muchacho que se conoció la noticia en el tercer mes, que es cuando se configuran las características sexuales primarias. Aparecen las características sexuales primarias. Entonces, precisamente esta criatura, pues se colapsó por el susto que llevó la madre y el rechazo que tenía la madre, y entonces no le bajaron los testículos. Todo por ese, y cuando nació, pues pensaban que era una niña, luego ya se fijaron un poco más, se dieron cuenta de que era un chico, que había que operarle para que esa anomalía pues se remediara. Pero es eso, cuando se conoce la noticia, cuál ha sido la actitud, si los papás querían un varón y es una chica, o querían una chica y es un varón. Me he encontrado una persona poseída porque habían negado su identidad sexual. Y cuando se descubrió eso, con las oraciones, pues empezó a sanarse hasta que un día, la vigilia de Pentecostés, se sanó y se liberó de esa posesión que tenía, que se había descubierto cuando fue en un voluntariado a Calcuta con las misioneras de la caridad, y entonces estando allí fueron un día a visitar, ya tú, la idea peregrina, al templo de Cali, y entonces cuando se estaban acercando empezó a rugir, el cura los acompañaba, dijo, oye, tú vas a tener que ir a un exorcista a la vuelta, porque esto no es normal. Y efectivamente, vino la persona totalmente temerosa y se confirmó que efectivamente estaba eso. Heridas de rechazo, de angustia, de inseguridad, de falta de autoestima, de opresión, de opción de rechazo a la vida, de otros tipos de negatividad, se gestan en esos momentos. Por eso es tan importante acompañar que la gente pueda ser concebida y gestada en un clima, en una familia, un clima adecuado, ¿no? Un clima adecuado, un clima de verdaderamente familia. Es difícil imaginarse el alcance que puede tener ese rechazo en la vida de una persona. Pueden haber en el primer momento rechazado y luego asumir eso, pero la herida queda ahí en el bebé. Y si ese rechazo además lleva a provocar el aborto, muchos de esos niños eliminados andan como almas perdidas,
hasta que la misericordia de Dios los conduce a encontrar la medicina de perdonar a quienes los abortaron. Esto es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en el ministerio, ha sido ayudar a los bebés a, eh, a perdonar, a perdonar. Pues claro, no se puede alcanzar la felicidad si hay rencor, eso es de cajón, eso es elemental. Es de las escenas más conmovedoras que me he encontrado. Criaturas que uno nota que están adheridas a la persona poseída y que no son demonios, porque rezan, porque aceptan el agua bendita, porque... Y hay que ponerlas en manos de la Virgen para que ella les permita expresarse y sanar su emotividad. Y saben con todo lujo de detalles qué les sucedió hasta llegar a ser abortados. ¿Qué les sucedió? O sea que no solamente es, pues hace poco voy a contar pues cómo habían operado dentro del seno materno a una persona y cómo el ritmo cardíaco se había alterado por la criaturita, claro, y tuvieron que darle sedación para calmarlo porque estaba pasándolo fatal al operarlo, ¿no? Pues este es el punto. Este es el punto que hay que tener muy presente, ¿no? Hay que confiar a la Virgen las heridas del tercer mes, cuando se manifiesta la masculinidad o la feminidad de la persona. Ahí surgen muchísimos problemas de transexualidad, es decir, bebés que no aceptan su identidad sexual porque han sido rechazados. Y entonces se les ofrece esa opción y lo que hay que hacer es sanar esa herida y no mutilar a nadie, ¿no? Pues bien. Luego, pues hay problemas también de cuando ya se configura esa identidad sexual y la persona se encuentra con un contexto familiar en que le falla la figura paterna o materna. Entonces, ¿cómo se va a sentir atraída por el sexo complementario si resulta que le ha fallado la figura de su padre? ¿O cómo se va a identificar con el sexo masculino si es un varón cuando le ha fallado la figura paterna? Cantidad de problemas de homosexualidad vienen del seno materno. No son innatos, no han sido concebidos ya transexuales o no, pero adquieren esa herida muchas veces, otras veces es por abusos, por malos tratos, por heridas posteriores, ¿no? Pero otras veces ya provienen de la gestación, a partir de la configuración del sexo cerebral en el tercer mes de embarazo. Luego hay que sanar las heridas que ya se hayan producido en el cuarto y en el quinto mes, disgustos profesionales, tensiones relacionales, desavenencias conyugales. Pueden provocar zozobra, inseguridad, miedo, rechazo a una vida extrauterina que se presiente como dolorosa y que no se quiere. Luego eso explica que llega el momento de nacer y el chaval no quiere nacer o la niña no quiere nacer, no le interesa esa vida y se da la vuelta o se enrolla en el cordón umbilical para ahorcarse, a provocarse la muerte. O siempre le pregunto a la gente, ¿y tú cómo has nacido? Yo qué sé. Y después pregunta a tu mamá. Porque muchas veces hay signos de que se dio la vuelta, no querían nacer, o se retrasan y que no hay manera de que nazcan, o se adelantan para provocarse la muerte. Son signos de que ha habido pues esas cosas, esas percepciones que han hecho mucho daño y que pueden dar lugar a que el espíritu de muerte se apegue a la persona, ocasionando que sea alguien apagado, negativo, pesimista, enfermizo, o incluso que tenga mediumnidad. Hay gente que por haber sido atacada por los espíritus de muerte en el embarazo, nacen con conexión con los muertos, porque han tenido esos espíritus de muerte durante la gestación. Entonces, bueno, pues uno tiene que pedirle a la Virgen Santísima que vuelva a gestar a la persona con la fuerza del Espíritu Santo, que es el espíritu de la vida, del amor, de la libertad, mientras se va proclamando que Dios es el único rey de la vida de esa persona, que los diablos ya no tienen autoridad sobre ella.
Lo mismo hay que hacer con las heridas del sexto y séptimo mes, en que el embarazo se hace más pesaroso para la madre y si no se cuida y se siente ayudada, el feto puede sentirse angustiado o rechazado. Yo recuerdo una madre que me vino con dos niñas. Una con una alopecia areata, ya saben que es que de pronto se te cae se queda totalmente calva una parte del cuero cabelludo. Y la otra con una anorexia impresionante. Pasaba 11 meses ingresada al año. Entonces, pues estuve tratando de indagar a ver a qué podía deberse eso y le pregunté, bueno, ¿y cómo fue el embarazo y tal? ¿Lo disfrutaste y tal? Y sí, sí, pero lo que pasa es que fui al trabajo hasta el último día porque era lo que estaba de moda en mis tiempos y entonces, pues, eh, al estar con esa pesazón, eh, pues lo sufrí bastante en la última etapa, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido? La pequeña, que tenía 10 años, su reacción fue, si mi madre me rechaza, tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y era la mejor en todo. Era la niña perfecta. Muy guapa, muy cuidada, muy servicial, la mejor en notas, la mejor en danza, la mejor en... Era una fuera de serie. Pero claro, con un estrés tremendo que le provocaba la alopecia. La otra, la hermana mayor, que tenía 13 años, pues la reacción fue justo la inversa. Si mi madre me rechaza es que soy mala y tengo que morir. Y se procuraba la muerte súper eficazmente con la anorexia. Hicieron oración de perdón. La madre a las hijas por el embarazo que le habían dado y las hijas a la madre por la situación que habían padecido. Y quedé con ellas a los 15 días y no vinieron. Pasaron 3 semanas, no se presentan y a los 2 meses me llaman. Padre, hombre, fulanita, ¿cómo estáis? Bueno, pues eso queríamos contarle, queríamos si puede recibirnos, ir a verlo y tal. Y bueno, pues nada, venid mañana a tal hora. Se presentan y me dice, y veo de entrada que la niña mayor, que era un esqueleto viviente, pues aparece una chica normal, guapísima, un bellezón, que había recuperado todo su ser en 2 meses. Y me dice, es que queríamos venir porque ayer precisamente le dieron el alta en el hospital. No voy a decir el hospital de qué se trata. Y hospital de niños. Y entonces, le has comentado a los médicos, y yo que les voy a comentar a esos, que son ateos todos, para que se rían de nosotras. No, 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 no les he comentado absolutamente nada. Pero me decían que no entienden nada. Pero que le daban el alta porque estaba curada. ¿Cómo le van a dar alta si a los anoréxicos le dan la libertad condicional? O sea, que tenga que venir a revisión. No, dicen que esta no tiene que venir más, que está perfectamente curada. Bueno, y entonces yo le pregunto a la pequeña, ¿y tú, fulanita, cómo va la azotea? La azotea del cuero cabelludo. Y me dice, padre, mire, entonces se levantó el cabello que ya con el que se cubría la calva y tenía ya una mata de pelo impresionante en toda esa zona. Se habían curado con la oración de seno materno, al perdonarse recíprocamente. Es un tema muy, muy, muy importante. Luego, pues, en los 2 últimos meses de embarazo, también hay que tener en cuenta el miedo ante el nacimiento, el no querer nacer, que puedan conducir al bebé a intentar provocarse el parto antes de la cuenta o a retrasarse, a intentar ahorcarse con el cordón umbilical, como hemos dicho, a ponerse en mala posición para el nacimiento. Entonces, hay que sanar esas heridas de opresión, de angustia, de rechazo, que son frecuentes en estas últimas semanas de la gestación. Entonces, pues eso. Y hay que tener también en cuenta que los contactos con la brujería, por ejemplo, hay países donde está, cuando la madre ya está avanzada en la gestación, los llevan a pasarle el huevo. Ya la han fastidiado. Ya han fastidiado al bebé porque queda consagrado a Satanás. Imagínense, pasarle el huevo, pero qué horror. Entonces,
pues cuando hay brujerías en ese tiempo puede hacer un daño enorme. Que la madre haya ido al tarot, que haya pasado cualquier cosa de estas, hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba, ¿y esta Néliès Michel, la del exorcismo de Emily Rose, a mitad del siglo XX, que era una mujer santa, que aceptó el martirio? ¿Y cómo es que había quedado poseída? Entonces, leyendo, investigando, me enteré de que la madre había sido maldecida por una conocida, por envidia, había maldecido al bebé en el 6º mes de embarazo. Y eso había provocado que la niña quedara poseída, siendo una chavala, luego, pues que santa, impresionante, ¿no? Bueno, y también, pues, hay que pedirle a la Virgen que libere si tiene mediunidad, que libere de esas ataduras, de esa conexión con los muertos, ¿no? Y bien, no hay que olvidar el momento del alumbramiento, porque hay que sanar cualquier opción contraria a la vida que haya podido haber en ese momento, cualquier contaminación visual, auditiva, que de pronto nace y el abuelito dice, ¡qué niña tan fea! O la mamá, que la ve fea y no quiere abrazarla, no quiere besarla, no quiere darle el pecho. O sea, ojo, porque es que el daño que le pueden hacer a la criatura es brutal, ¿no? Porque haya escuchado, haya percibido ese rechazo. Contaminación visual, contaminación sinestésica, o sea, en el cuerpo, en todo su cuerpo, que se haya producido. Entonces hay que pedir a la Virgen que le haga sentir su amor materno, que presente a ese bebé al padre de nuevo, lo ponga en brazos de su hijo para que lo abrace como abrazaba a los niños en el Evangelio, ¿no? Que acudían a él, y que le pida al Espíritu Santo que habite en esa criatura, en ese bebé, como en su templo. Estas oraciones de seno materno son las oraciones más emotivas, más sanadoras. Yo recomiendo hacerlas los sábados en honor de la Virgen que he presenciado. Su contribución al proceso de liberación es inmensa, porque repercute benéficamente en la salud interior y global de los interesados. Luego, pues hay que también la parte, luego las otras heridas afectivas que ha habido desde ese tiempo de la gestación, ¿no? Que es la sanación del subconsciente y del consciente desde la gestación. Yo eso también lo he tratado en la oración correspondiente, utilizando unas sugerencias del padre Gislén para esa etapa después del nacimiento hasta el momento presente del paciente, ¿no? Y también lo he añadido a esa oración de seno materno, que ahí no tenía yo donde inspirarme, y hubo que irla pues, realizando con la ayuda del Señor. Y aquí lo vamos a dejar, que vamos a ver cómo está. Uy, bueno, pues mira, yo creo que se va a poder bendecir algunos sacramentales, porque hemos acabado a 36 y eso. No sé si hay alguna pregunta relevante, A ver, padre, Marisa. en YouTube están pidiendo que haga una oración, pero que si la pueden hacer ellos solos también, la oración de seno materno. Claro, Ah, claro, claro, claro. Eso es más lo que he no sé dicho, esa si oración. después del La oración sacramental. aparece en la página web de mi libro, las6puertas.com. O sea, si ustedes entran en el libro Las 6 puertas, en la página web, que es esta, 6puertas.com, pues ahí pueden ustedes encontrar la séptima de las oraciones, es la oración de seno materno. Y ahí, pues se va rezando, ya está redactada para que la rece uno. Dura 15 minutos, está grabada también, por si uno quiere hacerla escuchándola, se puede hacer escuchándola, pues estar uno manejando el carro
o cualquier otra cosa y escuchar esa oración, ¿no? Sí, todos los Bueno, viernes en la noche la compartimos, esa oración y la del perdón, directamente de su canal de YouTube, en todos los grupos de oración del apostolado. muy bien. Luego, pues no sé si hay alguna otra oración, pues yo tengo aquí oraciones que quedaron el 24 de mayo que no están respondidas. Dice, en un futuro hago un programa de la relación del escudo mexicano con la serpiente emplumada que adoraban los aztecas, ¿no? Bueno, ¿se puede poner sal exorcizada en los inodoros? Sí, se puede poner. En caso de duda de contaminación espiritual, sí, se puede poner. Eh, Dice, una persona que no reconoce algunos pecados puede quedar infestada. Pues claro, si practica el pecado, está abriendo puertas al enemigo, ¿no? Por más que no quiera reconocerlo. Si es que, como decís, esto lo explica muy bien la película Nefarios, le dice el demonio al psiquiatra ateo, pero miserable montón de basura, ¿tú te crees que porque tú no creas en mí, que te vas a proteger por eso, voy a dejar yo de existir? No, no, lo que me estás es facilitando mucho más las cosas, ¿no? Porque no te proteges. Ropas de segunda mano y objetos que pueden quedar infectarnos. Sí, sí, eso hay que cuando tener cuidado, cuando a ver de dónde viene esa ropa y desde luego mandarla bendecir, exorcizar, por si acaso, ¿no? Dice, el padre Mancuso hacía mucho hincapié en las relaciones prematrimoniales y las relaciones ilegales. Pues sí, con toda razón, porque es un pecado gravísimo que además, pues claro, ese pecado de lo que es mancillar el matrimonio en dos personas que no han querido comprometerse, no quieren entregarse, no han querido pedir la bendición de Dios y que mantienen una vida sexual desordenada. Entonces, claro, eso es una puerta clarísima y un facilitar que luego, si llegan a casarse, fracasen estrepitosamente. Para hacer el proceso de sanación intercediendo por otras personas, ¿cuánto tiempo se debe hacer? Pues lo mismo que si lo hiciera uno por uno. Si uno, por ejemplo, quiere hacer los procesos por un hijo que no practica, que no hay manera, pues para pedirle a Dios que lo libere y facilitar así su conversión. Bueno, pues uno tendrá que empezar por pedir su conversión, hacer una novena a la Virgen de Satanudos, rezar el Santo Rosario, meterlo ahí en esa intención. Después habrá que hacer la curación del ocultismo, 30 días, 3 veces al día, en nombre de esa persona, con las cosas que uno supuestamente piensa los contactos que ha tenido con el mundo oscuro, y luego rezando la oración de perdón e interrumpiendo los sábados para hacer, en lugar de las 3 oraciones de curación, hacer la de seno materno. Cuando se han acabado esos 34 días, hacer 12 días dedicando 10 a la sanación intergeneracional y 2 sábados interrumpiendo para hacer la de seno materno y todos los días la de perdón. Luego el tercer paso, que es la aprobación del racionalismo, que son 30 días, 3 veces al día, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días haciendo una vez la de perdón. Entonces, son 80 días que se tarda en hacer esas oraciones por esa persona. Y luego uno puede seguir un plan de mantenimiento que dedica cada día de la semana a una oración y todos los días la de perdón. O sea que esto, cuando ha habido cosas de masonería, pues a veces la de cultismo se sustituye algunas veces por la renuncia, la oración de renuncia a la masonería, ¿no? Que tendrían que pedir a mi equipo escribiendo en la página web del libro, en la pestaña Contacta, escriben y piden esa oración de renuncia a la masonería, ¿no? O sea que, claro que se puede interceder por otras personas mientras y se mantienen las oraciones de mantenimiento mientras persista la situación dramática de que esa criatura sigue atada por el demonio, ¿no? Por los demonios. O sea que... Y yo no tengo aquí, ya con eso hemos respondido todas las preguntas que han enviado los comunicantes hasta ahora, anteriormente. Entonces, no sé si hay alguna otra
que usted tenga ahí, Marisa, que vea conveniente responder en este momento. Sí, aquí hay una persona que dice que cuando su papá se enteró de que la mamá estaba embarazada, él la rechazó y no la quería. Entonces que desde entonces ella siempre tiene miedo, que no ha podido terminar su carrera porque por todo lo que le ha pasado. Pues entonces quiere Claro, que pues usted le haga una oración. tiene que sanar esa vida de rechazo y desaparecerá el miedo y podrá acabar su carrera estupendamente. Y o sea que sí, sí, tiene que sanar ese rechazo por parte del padre, ¿no? Ok, no, todo lo Y demás, hay muchas cosas que tiene que... ¿Ah? perdonarlo, pero eso sí, ser muy prudente porque a lo mejor hay que mantenerse a distancia de esa persona. Que perdonar no significa volver a convivir. Cuando uno tiene, si se ha mantenido en su postura tóxica, lo que el ABC de la psiquiatría es alejarse de la fuente de toxicidad. Si uno tiene un padre que le ha rechazado y ha seguido sistemáticamente machacando, lo que hay que hacer es contacto cero. Cero, ¿eh? Eso es lo que tiene que llevar la caridad. No olviden que la caridad es que a veces la gente tiene un concepto de caridad que es absurdo, de misericordia. Caridad significa desear el bien de la persona. Y si tienes un padre que ha cometido ese gravísimo pecado, pues si tú se lo favoreces y sigues arrastrándote, mendigando a ver si un día te va a mirar benévolamente, que no, que lo que tienes que hacer es alejarte totalmente de esa persona, rezar por él, desearle la conversión, pero no volver a permitir que te siga haciendo daño, porque la caridad lleva a impedir que no colaborar al pecado del otro y a cuidar tu propia salud, que es que eso te puede destruir completamente, como uno siga siendo machacada o machacado sistemáticamente por su papá o por su mamá, que otras veces es la mamá, y que resulta que a la niña ni la mira. En cambio, al hijito, eso es lo máximo. Y todo lo que diga el niño y tal, y que su familia necesita esto y tal, y que le dan dinero y se gastan la herencia en el niño, y a la otra, pues es basura. Bueno, pues hay que alejarse de esa mamá, pero vamos, totalmente, totalmente. Y pedir a Dios que déle luces antes de morirse, porque como se entere de lo que ha hecho en el momento de palmar, la lleva clara. El susto que se va a pegar va a ser de muerte. Hombre, Ok, no, y no, eso hay que ser en una esas última cosas hay que ser, pregunta. sí. ¿Qué pasa con el alma de un bebé si fue un aborto espontáneo? O sea, la mamá no quería abortar. No, pues lo que pasa es que hay que conviene. Yo en la, en la página web, en la pestaña seis puertas, aparecen 7 PDFs en 7 idiomas, ¿no? En español, en inglés, en portugués, en italiano, en francés, en alemán y en coreano. Entonces, pues, y a continuación aparecen 2 oraciones. Oración para reconciliar a los niños abortados y oración para reconciliar a los niños malogrados. Son 2 procesos distintos en los que hay que pedirle perdón al niño por si una no se ha cuidado bastante. Hay que declararles el amor que uno les tiene. Hay que preguntarle al Espíritu Santo su nombre, hay que encargar una misa por esa criaturita. Hay que hacer una oración pidiendo a Dios que les conceda el bautismo de deseo y perdonar todo lo que tengan que perdonar para que puedan ir al cielo. Es un proceso precioso que se hace un bien enorme al chaval o a la chavala y a la familia, porque eso repercute luego en la familia muchísimo. De estar un niño retenido como alma errante que no puede todavía entrar, porque no tiene la paz, no tiene, ha podido sentirse rechazado. Porque claro, no olvidemos una cosa, que el modo de percibir de estos bebés es bioquímicamente. Entonces, pueden interpretar mal lo que les ha pasado y pueden interpretar como rechazo eso, o puede haber una, un conocimiento de que la madre no está siendo apoyada por el padre en la gestación
y eso generarle a la criatura un rechazo al padre enorme y un sentido de que mi madre no ha podido culminar el embarazo porque no se ha sentido suficientemente apoyada por mi padre. Entonces, o sea que lo que puede haber pasado, eso solo lo sabe Dios. Por eso están esas dos oraciones, según el caso, son casos distintos que hay que hacer para esas criaturas ayudarlas. Ok. Hay una que acaban de escribir en Zoom. Um, Dice, padre, ¿qué hago? He tenido manifestaciones más fuertes. Ya tengo desde el mes de julio y ahora se fue la voz y hablo un idioma desconocido. Tengo desde sábado y el padre no le quiere hacer oración y es una persona que le preguntó también en la tercera puerta. El obispo tampoco le quiere hacer oración. Bueno, pues hombre, si no le quieren atender, tendrá que hablar con el nuncio. Si eso no da resultado, que escriba a la congregación para el culto, que el culto divino y la disciplina, los sacramentos, el dicasterio del culto, que son los que se encargan de estos temas, para que, bueno, pues corrijan al obispo correspondiente, porque es su obligación. Es decir, los obispos tienen varias obligaciones. Una es la mitra, la palabra, que es predicar y velar por la transmisión fiel del Evangelio en su diócesis. Otro es la cruz, que es dar ejemplo de estar unidos y a la cruz de Cristo. Otro es el báculo, que acaba en una serpiente, que es el poder que ha dado Dios a su iglesia para expulsar los demonios. Entonces, si el obispo, que es el que tiene ese poder y que tiene que buscar colaboradores y nombrar exorcistas, no ejercita esa obligación, está cometiendo un pecado contra la caridad pastoral, pecado muy grave, de negligencia de caridad pastoral. Y entonces la manera de ayudarle es corregirlo, corregirlo y que lo comunique a la congregación para el culto. El Papa, vamos, yo conozco cantidad de casos de gente que ha escrito y que el Papa se ha encargado muchas veces en persona de que se hable con esa diócesis y que eso se remedie, porque eso no se puede permitir, es que es una obligación, dad gratis lo que gratis habéis recibido. O sea que no se desanime y que insista, acudiendo a eso. Y luego que si encuentra algún sacerdote conocido que, aunque no entienda del tema, como tiene el poder para librarla, basta con que le imponga las manos, pidiéndole a Dios, haciendo una oración de intercesión, que la libere y la sane interiormente. Esto le va a hacer un bien enorme. Y si luego ya por su parte hace las oraciones para cerrar puertas, el proceso irá fenomenalmente. Eso para mientras no consigue que el obispo le nombre un exorcista para que la atienda, ¿no? Ok, padre, en YouTube hay muchísimas personas que tienen heridas de seno materno y están pidiendo que por favor les haga una oración. Sí, sí, pues que ahora no vamos a hacer nada de eso. Quienes tienen que hacer la oración son ellos. Ok, perfecto. Y ya digo, y luego viene muy bien que vayan a un sacerdote conocido, que los conozca, y le diga, padre, impóngame las manos y pidiendo a Dios mi sanación y mi liberación. No tiene que pedir más, que imponga las manos y se asombrarán. Tienen que buscar ayuda en el sitio donde están. No, ahora no Sí, vamos a hacer una oración de seno materno, ni de broma. ok, perfecto. Los Aparte de que invitamos también. Ujú. ya es la hora, ¿eh? Ya hemos completado la hora, Marisa, y habría que ir ya cortando. Si podemos es que reciban la bendición, si quieren. Y entonces la bendición de sacramentales la dejamos para el otro. Sí, queda para el otro, sí, porque como hemos respondido preguntas, no ha podido ser. Es que no se puede todo, es que a veces se quiere hacer de todo y hay que poner un poquito de orden. Lo que se puede Ok, hacer, se puede hacer. perfecto. Aparte que, oiga, que los sacramentales se los puede bendecir cualquier sacerdote. Todo sacerdote y todo diácono tenemos el poder de exorcizar el exorcismo menor del bautismo, exorcizar los sacramentales. Entonces, que le pidan, que no saben, pues que escriban, a ver, mándeme usted la fórmula para exorcizar el agua, la sal y el aceite.
y que va con su formulita al sacerdote y diga, hágame el favor de bendecirme esto. ¿Está? Tienen la facultad, no tienen que pedir permiso a nadie, porque eso es una cosa que tenemos por la ordenación. Hacer el exorcismo, solo no podemos hacer el exorcismo mayor, pero el exorcismo menor del bautismo sí, y el exorcismo de los sacramentales también. Esa es la tradición apostólica. Ok, perfecto. Que el Entonces, Señor los bendiga, los guarde de todo mal, sane todas las heridas que hayan podido recibir en su inconsciente, su subconsciente, su consciente, para que puedan servirlo en la alabanza, en el agradecimiento y en la alegría de los hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por la intercesión de la Virgen Santísima, que aplasta, que es nuestra Madre, y que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. amén. Muchísimas gracias, Padre. También los queremos invitar para todas estas ataduras y todos los problemas. Tenemos todos los domingos en vivo la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y pues eso es un gran paso también para el proceso de sanación y liberación de todos, porque ahí tratamos de cerrar las 6 puertas tal y usamos todas las oraciones que vienen en el libro del padre Javier Luzón Peña, Las 6 puertas del enemigo. O sea que los invitamos a que nos acompañen. Muy bien, Bueno, estupendo. Pues que Dios los bendiga. muchísimas gracias, padre. Entonces vamos a pasar a hacer las invitaciones a los siguientes eventos. Lo vemos de regreso el viernes 25 de octubre con todo el favor de Dios para la 6ª puerta. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos acompañen precisamente este domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y se transmite por el canal de YouTube, por Zoom y también por la página de Facebook del apostolado. Este miércoles tendremos con nosotros a Silvia Arcila, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Ella nos va a dar la segunda conferencia de la Divina Voluntad. Y bueno, los esperamos a que nos acompañen también el próximo domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. Los jueves tenemos adoración al Santísimo a las 8:30 de la noche desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco, y se transmite por el canal de YouTube y durante la adoración se reza el Santo Rosario. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy bendecido fin de semana.